Bueno, volvemos a las tutorías después del paro. Estamos en el tema 4, en este punto que tengo la diapositiva. La vamos a ver un poco. El tema 4, recordéis que era dedicado a la atención auditiva y además a la que combinaba varios sentidos. Es un tema que tiene bastantes resultados, bastantes experimentos y muchos de ellos también, hay que decirlo, con resultados dispares, con opiniones dispares. Estábamos comparando al final ya del tema la fuerza para atraer la atención de la información visual comparada con la auditiva. Al principio hablamos de la escucha dicótica, cuando veíamos de qué formas, peculiaridades de la información auditiva, que era más difícil de localizar, que teníamos doble receptor pero no tenía un componente espacial de la visual. La información auditiva es un continuo que hay que integrar antes de interpretar, no como la espacial que puedo analizar después de recibirla. Vimos que la localización espacial era difícil de localizar, aunque tenía cierta capacidad, y que básicamente la información auditiva nos viene, la determinamos, la captamos por la frecuencia. Que la información no atendida podía llegar cuando hacemos escucha dicótica selectiva, que un oído había que ignorarlo. La información no atendida podía llegar si tenía contenido relevante, tanto en lo personal como en lo funcional, aquellas frases. Y bueno, que alguna de estos experimentos lo que trataban de determinar es si esa combinación o selección de información era temprana o tardía, de dónde actúa el filtro. En este caso, si pasaba el filtro temprano la información esa, pues probablemente eran datos a favor de la tardía. Luego, cuando había que atender a los dos lados, la atención dividida o la detección, pues teníamos las curvas de gradientes de selección, la capacidad limitada de escuchar, bueno, todos esos experimentos. Y el punto 4 de la alerta, recordáis que la información auditiva era básicamente, tiene una función de alerta mucho más prioritaria que la visual. Los oídos pueden captar información de cualquier dirección y podría ocurrir que estuviera prediseñada para eso. Vimos el lazo oligococlear que se sintonizaba a ciertas frecuencias previamente a la percepción, cuando era una especie de sintonizador automático. Sin embargo, si eso está lesionado, pues te distraes, no podemos atender con cierta facilidad. Por tanto, los sonidos podían controlar la atención visual, mejorar los tiempos de reacción si teníamos un sonido que anunciaba dónde iba a aparecer la información visual, la predisposición o el gradiente. Y entramos también en el punto de que ciertas modalidades tienen mayor capacidad para atraer la atención. La corteza visual se organiza por tonos, la auditiva se utiliza por tonos, por la frecuencia, y podría ser que, esos experimentos en los que teníamos que detectar un tono o dos, los gradientes, veíamos que podíamos sintonizarnos incluso a dos tonos diferentes y los tonos intermedios no producían el mismo efecto. Tenemos cierta preferencia visual sobre la áptica, pero todas colaboran y llegamos al punto en el que estábamos, que era la ventriloquía. Cuando una información auditiva no está claro su procedencia, nos fiamos de otras claves, en este caso las visuales.
En la ventriloquía parece que hable un muñeco, cuando en realidad la persona es en función de tratar de ocultar el origen del sonido de una forma, entonces el movimiento de los labios lo captura, ¿no? Ese efecto sabemos que es más potente en función de la dificultad de localizar el sonido. Si el sonido es más difícil, es más fácil que nos fiemos de la información visual. ¿Cómo se hace experimentalmente? De entrada, sabemos que nuestra configuración innata de animales depredadores o depredados, las cosas que vienen en una estructura vertical son más importantes que las que vienen en una estructura horizontal. Nosotros tratamos de detectar lo que sobresale del horizonte. Entonces, el sonido no nos importa tanto más que la dirección. Entonces, cuando el sonido cambia de forma vertical, arriba abajo, es más difícil de localizar. En experimentos se hacen este tipo de experimentos en el que... Pero va a hacer la puerta, no muy bonito. Perdón. Para estos experimentos había dos condiciones. O bien el sonido venía de un solo altavoz, una condición muy fácil de localizar el sonido, por lo tanto, ahí la luz influía un poco. El efecto de ventríloco no funcionaba. Sin embargo, cuando el sonido venía emitido por varios altavoces, sean los de arriba, 3 o los 4, la luz determinaba la interpretación. Entonces decíamos, con la luz de arriba, uno los de arriba, la luz de abajo, no los de abajo. ¿De acuerdo? Comprobamos la ventriloquía. Yo no sé cuántas luces pusieron, pero tenéis ahí las referencias. Spencer Driver, buscáis el artículo. Yo este no lo tengo, alguno me lo bajo. Pero podéis leerlo si os interesa. También, bueno, es cualquier sonido confuso puede tener este efecto, pero no cuando el sonido claramente lo podemos identificar. Los fáciles, ¿no? El resultado es sencillo. Luego, el siguiente trabajo que vamos a ver de este tipo, bueno, yo creo que se entiende también muy fácil. Hay dos altavoces, dos artefactos que parecen un altavoz, pero uno es falso, no emite nada, y el otro es por donde viene el sonido. El altavoz viene el sonido por este lado, ¿no? En cualquier caso. Ponemos dos mensajes, uno al que hay que atender y otro que hay que ignorar. Los dos se emiten a la vez. Estamos oyendo dos emisoras de radio a la vez. Tenemos que atender a una y no a la otra. Es difícil, porque nuestro oído trata de atender a los dos. Es difícil separar los dos flujos de información, seguir un discurso y anular el otro, porque vamos a ver los dos. Bueno, pues en este experimento se pone además una persona que está pronunciando uno de los dos discursos, moviendo los labios como si lo pronunciara a la vez que oímos los dos. Y la única diferencia, las condiciones veis que son las mismas, aparece la persona, aparecen los dos altavoces, el falso y el verdadero. La única diferencia es que en esta condición la persona que lo mueve los labios está situada donde el altavoz que suena. Y en esta condición, la persona que mueve los labios está situada en el altavoz que no suena. Fijaos, la procedencia del sonido, de aquí. Si la persona que mueve los labios está aquí, es más difícil separar los dos sonidos. El resultado es mucho peor, el rendimiento. Si la persona que mueve los labios está donde viene el sonido, es más fácil y la tarea se hace con mucha más efectividad. Por lo tanto, la señalización visual
si es coherente con el sonido, nos ayuda a discriminar. Esto quiere decir que de alguna manera hay una conexión entre la atención visual y la atención auditiva. ¿De acuerdo? De alguna manera, la atención se vuelve más eficaz cuando hay una coincidencia entre las pistas visuales y las auditivas. Nos ayuda a sintonizar y nos ayuda a separar el ecos. Y dentro de esta misma línea, un resultado curioso, pero que es interesante, es que también cuando nos van a hacer algo doloroso, por ejemplo, poner una inyección, el hecho de saber que nos van a poner la inyección o que va a suceder algo doloroso aumenta la sensación de dolor. De la misma forma que la predisposición a interpretar o a captar un estímulo ayuda con una señal previa, aquí también ayuda de alguna forma la atención o la percepción es mucho más aguda. Por lo tanto, tenéis que poner las inyecciones sin avisar o dar las bofetadas sin avisar. Esa sensibilidad es lo que es la atención, ¿no? La capacidad de focalizar y de sintonizar, como decíamos antes, con las tareas de detectar un tono, que somos capaces de sintonizar nuestro oído, el lazo olivococlear o lo que sea, en determinada frecuencia. Y ahí nos llega la información con... Bueno, pues de ahí nos vamos al punto siguiente. Entonces, ¿qué pasa con la atención? Es un proceso que cada sentido tiene la suya, el auditivo y tal, o de alguna manera tienen que estar influyéndose mutuamente. A estas alturas sabemos que de alguna forma tienen que estar influyéndose de alguna manera, pero es que más aún, pensando con la lógica que vimos en el primer capítulo, el mundo en el que vivimos, las sensaciones que recibimos suelen ser a la vez. No hacemos un análisis visual, luego auditivo, luego táctil de la realidad, sino que todo nos llega a la vez y todo lo interpretamos construyendo una realidad a partir de lo que nos llega por los sentidos. De hecho, en la primera infancia, primeros meses de infancia, probablemente no distingamos la información de diferentes sentidos. La realidad emerge casi de forma poco analítica, más bien automática de lo que recibimos. Bueno, pues esa integración de toda la información de todos los sentidos es lo que nos permite ser efectivos en el ambiente. Y eso es lo que entendemos por atención crossmodal. Aunque no sabemos cómo, o vamos a investigar cómo, integramos toda la información que nos llega para tener una actividad funcional y eficaz. Los resultados apuntan también a eso. Los resultados experimentales dicen que hay, por supuesto, hay una influencia como el que acabamos de ver, o las que acabamos de ver, pero habría que ver cómo trabajan. Quizás construyamos un espacio, una especie de mapa espacial, un marco de referencia para interpretar la realidad en el que vayamos metiendo la información. Igual que vimos el mapa de características de información visual, igual construimos un mapa espacial en el que metemos la información de los diferentes sentidos en cada uno de los lugares. Y el marco de referencia espacial sería común a todos los sentidos. Todos meterían información en ese marco y contribuirían a su creación. Por ahí podía ir la teoría. Cada sentido tiene su forma de ver el mundo, un tipo de información y también una disposición, la piel, el estímulo doloroso. Entonces también los lugares donde nos llega la información, el tiempo que nos lleva, es decir, la sincronía o asincronía, toda esa información es la que tenemos que integrar, tenemos que usar para construir esa representación del ambiente. Esa sería la línea teórica.
Y ¿cómo lo podemos estudiar? Pues mira, una forma es mediante los potenciales evocados que hemos hablado metodológicamente tantas veces, y es estudiar qué ocurre cuando damos información de un mismo estímulo, separando la información visual, auditiva, táctil, dándola por separado y ver qué reacción se produce, y luego dándolas todas juntas y ver qué reacción se produce. Esperamos, esta es la cuestión, que de forma unimodal la reacción sea, pues yo qué sé, 1, 2, 1 y 1, pues 3, ¿no? Pues esperamos que cuando demos los 3 juntos la reacción sea mayor que la suma de las 3. En otras palabras, que haya un efecto de facilitación cuando la información viene junta y se puede integrar. Si encontramos esa facilitación, ese producto mayor que la suma de las partes, veremos que hay una atención crossmodal que se aprovecha de esa integración de los datos para crear una estructura mucho más potente. Entonces se hace un experimento en el que damos la información por separado y medimos las respuestas neuronales. Bueno, podemos hacerla con dos, visual y auditivo, y luego las damos juntas. Entonces la comparamos, la activación unimodal, la suma de las activaciones unimodales, y la activación bimodal. Y con estos estudios hemos encontrado que la interacción en la situación bimodal, primero, que es temprana, empieza a los 40 milisegundos, muy pronto, y que es mayor que la suma de los bimodales. Es decir, la activación de los dos estímulos juntos es más efectiva y facilita la atención. Por lo tanto, recordamos, y os quiero recordar alguna vez, porque podéis caer en esa lógica de pensar que los sentidos, la percepción es lo mismo que la atención. No, la atención es un proceso que maneja a la percepción o usa la percepción. Hablamos de un constructo cognitivo diferente y ese es el que estamos comprobando. Bien, y si hay una señal de otro tipo, como hemos visto en la ventriloquía, tenemos el experimento habitual es, como hemos visto en la ventriloquía, señalar un lado u otro mediante una luz y esperar que la gente haga una respuesta más rápida o de detectar el sonido, de detectar una luz, lo que fuere, ¿no? Esa señalización crossmodal sabemos que es efectiva, pero lo que no sabemos es si la interpretación de que eso incrementa la atención es realista o no. Puede haber una interpretación alternativa. Si yo doy una señal diciendo que el estímulo va a aparecer a la derecha, el estímulo auditivo aparece a la derecha y yo respondo mucho más rápido, es decir, la efectividad es mayor, puede ser porque ha habido un incremento de la atención por la señalización previa o bien porque ha habido una preparación para la respuesta. Fijaos que las respuestas suelen ser, si ves el sonido a la derecha, le das un botón a la derecha, si lo ves a la izquierda, le das a la izquierda. Aparece la luz. Me dice, va a aparecer a la derecha. Aparece a la derecha y le doy mucho más rápido que si no aparece, la señalización válida, ¿no? Esto puede ser porque la atención, precisamente la señal visual, ha enfocado a la atención auditiva, la señalización crossmodal, es decir, la señal de un tipo auditiva ha facilitado la atención de otro tipo, es decir, participan del mismo mecanismo atencional, pero hay una interpretación alternativa. A lo mejor la señal luminosa lo que ha facilitado es la respuesta a ese lado. Me ha predispuesto a una respuesta a ese lado. Lo que ha facilitado es la respuesta. Y no tiene nada que ver
la luz con el sonido. No hay una facilitación crossmodal real, sino una facilitación de la respuesta. ¿Entendéis el problema? El problema es que hay dos interpretaciones y que una es atencional, pero la otra es en términos de preparación para la respuesta. Bueno, pues para evitar eso se usa una señal ortogonal. Quiere decir que la facilitación de la señal no induce a una respuesta correcta. En este caso, el experimento funciona como se ve aquí. Punto de fijación y una luz, una señal endógena. Recordamos que una flecha es una señal endógena. Tengo que interpretar. Tengo que orientar la atención de forma consciente. A la derecha o a la izquierda. Si aparece a la derecha, el sonido puede aparecer arriba o abajo, en este lado. Si aparece a la izquierda, arriba o abajo. Y para evitar que la predisposición a la respuesta me contamine el resultado, la respuesta no es izquierda o derecha, sino arriba o abajo. Es decir, en ningún caso, con ninguna luz, a la izquierda o a la derecha, yo sé si la respuesta va a ser arriba o va a ser abajo. Por lo tanto, no puedo preparar la respuesta. Si en esta configuración encuentro que las señales válidas facilitan la respuesta, a pesar de que no me la predispongan, habré encontrado una prueba de facilitación, de señalización crossmodal, de que la luz es una señal efectiva para la atención auditiva, evitando el sesgo de que esté preparando la respuesta. También se entiende, ¿no? Entonces, en este caso, encontramos que, en efecto, el paradigma de señalización ortogonal, encontramos que, en efecto, las señales válidas a la derecha hacen que la respuesta arriba o abajo sea más rápida, independientemente de sea arriba o abajo, y aquí la señal no está de ninguna manera predisponiendo la respuesta porque no me da ninguna pista. Y ortogonal es por eso, que es una señalización con dos dimensiones independientes. A ver, ¿se entiende bien? Si no, lo digo porque estos puntos son ciertamente importantes, es decir, son matices que de esto va la asignatura. Ahora bien, tomando en conjunto todos los datos, hay experimentos que vienen a favor de que hay una interacción crossmodal bastante clara, que hay una facilitación bastante clara, otros que no. Ahí estamos en la página 157 que dice que sí, se puede facilitar las señales visuales, pero en otros experimentos, o sea, hemos visto que las auditivas sí facilitan la orientación hacia la visual, pero hay muchos experimentos que la visual a la auditiva no dan resultados positivos. Las auditivas pueden ayudar bastante, las visuales a las auditivas no tanto. Hay muchos resultados contradictorios. Entonces, puede ser que sea por matices del método. Depende de qué tarea, si la señal es más o menos compleja, si la tarea es más o menos compleja, y por ahí van las cosas, ¿no? Pero de momento no tenemos una respuesta definitiva, estamos investigando. Ahí está ese punto. Existe una conexión crossmodal, existe alguna facilitación, o sea, de alguna forma los diferentes tipos de atención, diferentes sentidos están conectadas, pero no sabemos cuál. Vamos a ver el último punto, que es la pregunta clave. Entonces, ¿hay una atención por encima de la atención propia de cada sentido, específica de cada sentido? Bueno, esa es la gran pregunta. A esa atención supramodal, le vamos a llamar así, ¿existe un mecanismo atencional supramodal que afecte a todos los sentidos, que participe de todos los sentidos? Parece ser que el espacio, eso que hemos nombrado antes de una especie de mapa espacial, tiene que ver con
con todos los sentidos. Es decir, localizar algo en el espacio, si juntamos la información de todos los sentidos, funciona mucho mejor. Hemos visto alguna facilitación y parece que esa es una prueba a favor de la facilitación cosmodal y, por tanto, de que existe ese espacio. También, cuando hemos comparado lo táctil, existe. Cuando le pedimos a alguien que se focalice en una mano o la otra, más fácil, más rápida la detección de estímulos tanto auditivos como visuales en esos lados y cuando aparecen en otro lado. Y también tenemos pruebas fisiológicas de los potenciales evocados. Los componentes tempranos son mucho más acusados cuando la señalización es válida, aparecen. Por lo tanto, parece que la localización espacial comparte estímulos atencionales crossmodales, recursos atencionales crossmodales. Por lo tanto, podríamos hablar de una especie de controlador supramodal que tiene naturaleza espacial. Ahora bien, el hecho de que existan esos datos no nos dice cómo se comunican. Podríamos tener incluso una interpretación alternativa. Podríamos pensar que no hay un controlador supramodal para los dos, sino que simplemente hay una comunicación entre los sentidos. Cada uno tiene su propio sistema atencional y lo que hacen es que en las diferentes fases de procesamiento, ya veis que estamos hablando siempre en milisegundos, se están comunicando pasando datos de alguna manera. Entonces, ahí queda la cuestión y ahí queda el tema. Hay datos que apoyan la no independencia total de los sentidos, pero la conclusión de que existe un controlador supramodal es una alternativa. Hay otras, por ejemplo, la comunicación efectiva entre los diferentes sistemas de atención de los sentidos. Muy bien. Os he puesto, ya que estamos en un tema más o menos avanzado, unas preguntas de examen. Tengo de todos los temas, pero yo esperaba que a que vierais que hemos avanzado un poco ya en el temario. Espero que hayáis avanzado un poco en el temario. Os he subido este documento, que lo podéis tener por ahí, de las preguntas de cada tema, en el que hay bastantes preguntas, que os pueden ayudar a centrar los temas, el tipo de información que están pidiendo. Siempre os doy el mismo consejo también, que no vayáis al libro, o sea, que no vayáis a un solucionario, aunque por ahí está, lo tengo, sino que vais a buscar las respuestas en los apuntes, en el libro. De esa forma veréis dónde se pregunta, veréis los contenidos más habituales y, por supuesto, las respuestas y el efecto de halo. La necesidad de repasarlo a la hora de buscar la respuesta es muy importante, ¿eh? Pero también, y para eso las pongo ahora y no antes, veis qué es lo que importa del tema, cuál es el núcleo, qué datos suelen preguntar. Y también, muchas veces que en una lectura rápida hay información que queda por supuesta, pues aquí hay un repaso de calidad. ¿Veis? Modalidad sensorial dominante. ¿Se puede concluir eso o no? ¿Cuál? Bueno, pues eso. La crossmodalidad disminuye la prominencia de forma simultánea, espacio-tiempo, inhibe, incrementa. Bueno, no os voy a dar yo respuestas. Están aquí también las soluciones, pero no. Luego hay algunas que. No, esta no es de este tema. Ah, no, sí que es de este tema, perdón. Que pensaba que era la señal de esto, pero sí. ¿Os acordáis que cuando damos tal información dividida, una forma de que se atendiera o se captara la información no atendida en el oído no atendido, era cuando
al puedes parar ahora, añadíamos antes el nombre de la persona en concreto que estaba participando en el experimento. Entonces la pregunta dice, cuando hay procesamiento semántico de la información no atendida, mostraron que si la consigna puedes parar ahora, sentar en el oído no atendido, se añadía el nombre del participante, el porcentaje de participantes que detuvo la ejecución, claro, la respuesta es aumentó. ¿Estoy de acuerdo? Y así, os dejo unas cuantas, hasta 34. El haz olivo-cocluar y los gatos, el gradiente, Cherry, con el sombreado, cambio de idioma, qué es lo que pasaba y no pasaba. Localizar en el plano vertical o horizontal, que es más difícil, sonido, bueno, el vertical es más difícil, por eso el ventríloco se suele poner no así, sino así. Y bueno, los podéis ver. Os dejo unas cuantas y al final unas soluciones. ¿Qué características del un auditivo resultan más eficaces en la información auditiva? Acordáis que el auditivo es la frecuencia, la facilitación crossmodal que acabamos de ver, fases tardías, mentira, porque hemos visto que el componente RP era bastante temprano, posibilidad de integrar también es mentira, por lo tanto la respuesta bimodal es mayor que la respuesta combinada, ¿no? Claro, cuando la acabas de ver a lo mejor es más fácil, pero luego, claro, en el examen también vais a ver las preguntas mezcladas. Aquí son todas de este tema. Eso, por supuesto, tiene una facilitación. Pero, si cuando hacéis los exámenes de prueba, el primer paso, que yo de eso también os daré un consejo, es intentar situarlo en qué tema teórico está, pues podríamos, una vez situado, ya sabemos de qué estamos hablando, pero claro, hablaremos de todos los temas a la vez, no de este solo, ¿no? Bien, os lo dejo aquí. Esto ya es un tema de autoestudio, no hay resoluciones, pero no las miréis. Y lo podéis bajar aquí y lo subiré también a la sección de documentos. Y ahora, para ser más efectivo, aprovechar el tiempo, entro en el tema 5, que va sobre la inhibición, va sobre el experimento que ya vimos en la PEC, que era un Stroop effect, en el caso del experimento era numérico, el habitual es verbal, pero ya lo vimos, tiene mucho que ver con este capítulo. Es decir, si queréis luego repasarlo, bien, yo la parte del experimento, la estructura y toda la lógica, creo que ya la vimos bastante bien, así que no volveré. Pero sí que podemos ver después el siguiente experimento, el siguiente trabajo práctico. Así que cuando acabemos el tema 5, la semana que viene o la otra, veremos el segundo trabajo de la PEC. Y luego pues nos quedan 3 sesiones para el resto de temas. Mirad, aquí vamos a ver siempre la inhibición. Ya hemos visto por alguna pista que atender es casi lo mismo, o la contracara de inhibir. Para atender algo tenemos que inhibir algo. Tan importante es desechar lo irrelevante como focalizarnos en lo relevante, ¿no? Pues veremos los tipos de inhibición, los diferentes efectos para quitar información que, bueno, algunos hemos visto. La inhibición de retorno, que la nombramos, aquí la vamos a ver a fondo, un efecto de marcado, y el priming. El priming vimos que facilitaba la detección de estímulos que han aparecido anteriormente, con los que hemos trabajado. Luego se detectaban más fácilmente, pero también un priming negativo. Aquellos los que hemos inhibido, luego es más difícil de detectarlos. Bueno, pues ese es. Y por último, la señal de stop. Es lo que decía antes, cuando te dicen para, cómo detenemos, cómo inhibimos las acciones o la atención. Bien, ese es el tema. Ahí va, perdón, no sé si he subido yo el cuestionario adecuado o no. Un segundo.
Mirad, en la primera fase nos dice que, bueno, la consideración que hemos dicho al principio, tan importante como atender es seleccionar implica descartar y focalizar. Por lo tanto, en la parte de bloqueo, lo que sabemos es que no es simplemente descartar o desconectar ciertas partes de la atención, sino que es una acción activa, es un esfuerzo. Y tanto en la atención en sí, en la parte perceptiva, como en la inhibición de respuestas más o menos automáticas o consecuencia de los objetivos, de la atención. Entonces, claro, la inhibición, como la atención, tiene todas las complicaciones que hemos visto en la atención. La inhibición no es una sola. La inhibición tiene muchos fenómenos. Aquí veremos la inhibición de retorno, y luego veremos el primer negativo. Son muy diferentes. La inhibición de retorno es una posición o un estímulo que no ha sido fructífero, al que estamos atendiendo o en guardia y no funciona, lo desechamos y a partir de ahí es mucho más difícil volver, retornar a ese lugar. Es como si resaltamos una zona de nuestro paisaje atencional, otra la tenemos inhibida, porque los recursos no son infinitos, y cuando aquí pasa un rato y no funciona, pues se inhibe y pasamos la atención a otro lado. Aquí volver, si aparece ahí luego una señal un poquito más tarde, es decir, en un rato nosotros nos vamos, si tenemos que volver un poco más tarde nos cuesta más. Esto es así a grosso modo y de forma un poco bruta la inhibición de retorno. El primer negativo es cuando un estímulo al que no tenemos que atender, por ejemplo, círculos y cuadrados, el círculo tenemos que ignorar y tenemos que atender al cuadrado, luego lo utilizamos como señal efectiva al que hay que atender, pues como lo hemos ignorado antes de forma activa, después resulta más difícil que funcione como estímulo al que atender. Luego, estos son cuasi automáticos. Os fijáis, estamos hablando de procesos casi neuronales. Esto no lo hacemos conscientemente. Las neuronas van borrando y en el primen muchas veces se da incluso de forma subliminal, sin ser conscientes de haber trabajado con ese estímulo, de haberlo recibido antes. Hay otros que son conscientes. La inhibición consciente es cuando nos piden, por ejemplo, en el efecto Stroop, que digamos el color en el que está impresa la palabra, ignorando la palabra en sí, porque la palabra en sí, si la leemos, nos nombra un color diferente al que está impresa, ¿no? Hay un control consciente de lo que hay que hacer. Y también cuando nos dicen que paremos. De alguna forma, estamos haciendo una tarea, hay una señal en la que tenemos que parar o cambiar de tarea también, requiere tomar el control consciente del proceso atencional y cambiar el rumbo. Bien, pues todo eso es inhibición. Esto lo vamos a ver en este capítulo. Inhibir no solo es seleccionar el ambiente, sino que es parte de nuestra actuación global en el ambiente. Nuestra conducta es siempre la mezcla de cosas a las que atender en cierto grado, cosas que ignorar o mantener detrás, de respuestas automáticas, de metas y respuestas controladas, es decir, forman parte de la experiencia igual que la atención activa o selectiva. Toda la experiencia es coherente, es significativa con la participación de la inhibición. La inhibición y todo lo demás, tanto de todos los sentidos, de las acciones, de la información de las acciones, de forma que nos movemos en el ambiente, estamos recibiendo información continuamente, inhibiendo continuamente y de esta manera podemos adaptarnos. O sea, somos flexibles, somos eficientes. Y, por supuesto,
es tan básica como la atención selectiva. Es nuestra forma de ver el mundo. Se configura tanto por una por otra. Pues ese es el interés, pues lo vamos a estudiar. Dentro de la inhibición vamos a ver tres tipos. Algunas automáticas inconscientes y neurológicas reactiva y conductual, y otras las conscientes. Siempre, por definición, inhibición cuando una conducta disminuye por el efecto de alguna variable de la tarea interna o externa, o las instrucciones o lo que sea. Por definición, inhibir es dejar de hacer, dejar de atender, dejar de considerar. La neurológica es la que se produce de una forma natural por el funcionamiento de las neuronas. Las neuronas activan redes, se activan desactivando otras redes, es decir, los recursos, la electricidad, la activación que se capta a consecuencia o tiene como consecuencia desactivar otras. Entonces esto ocurre de una forma biofisiológica, sin control consciente y simplemente por el diseño de las neuronas. Cuando hay una interconexión de todas las redes, por fuerza, cuando esto está conectado, sube una bajada. Por ejemplo, las respuestas que vienen codificadas de forma automática en el sistema nervioso humano, lo que llamamos respuestas reflejas, para que desaparezcan, ni se borran, ni se destruyen las neuronas, sino que se inhiben. Hay un proceso que se encarga de que eso no se ponga en marcha. Y si ese proceso inhibitorio falla, esa respuesta refleja vuelve a ocurrir. Demostración, ciertos reflejos de la infancia, como el de succión, en ciertas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, vuelven a aparecer. Porque las células encargadas de la inhibición se destruyen o no son eficaces. Otra prueba de la inhibición neurológica es el enmascaramiento lateral. Como pone en el libro, si lo habéis visto, a medida que vemos un estímulo de este tipo en el que tenemos que atender a la letra central, a la A, e ignorar las H's, si nos desplazamos hacia la derecha, moviendo el libro nos propone en vez de la vista la mantenemos fija en un punto, en un momento dado la A no la veremos, o casi no la veremos. Sin embargo, las H's somos conscientes que están ahí. Las neuronas encargadas de ver la diferencia, los distractores y el objetivo, se desactivan, se inhiben y no atendemos. Y no es un proceso perceptivo, es atencional, porque la A de abajo, cuando está sola, ningún problema, la vais a ver. Es cuando los distractores captan nuestra atención. Esto se llama enmascaramiento lateral. Los distractores a un lado del target afectan a la selección del target hasta un punto que casi anulan la detección. Bueno, podéis probar el experimento y podéis probar que no es una cuestión visual, porque podéis ver la otra letra perfectamente. No es un problema de visión. O sea, no es una cuestión de las células receptoras de la retina, sino de inhibición atencional. No sabemos por qué ocurre eso, porque desplazándonos en la fila de H llega un momento que no hemos la A.
pero probablemente sea una cuestión neuronal, en que cuando se activa una neurona, las de al lado se inhiben en cierta medida, ¿no? Como digo aquí, el efecto de oleaje, ¿no? Si se levanta aquí, baja aquí y viceversa. Hay muchos estudios que tratan de medirlo, tratan de explicarlo, de ver hasta qué punto ocurre, si ocurre con todo igual, y eso puede ser muy útil para captar la atención o para desviarla, utilizar este tipo de cosas, ¿no? Para esconder información o para que se vea. Para eso, bien. El segundo tipo de inhibición automática inconsciente es la reactiva, que esta es siempre que aparece, siempre que estamos haciendo algo, aparece un efecto inhibitorio, siempre. Por ejemplo, la inhibición de retorno del primer negativo, que en este caso no sería de naturaleza neuronal, no sería celular, sino que el procesamiento cognitivo solo puede tener una vez y además cuando abandona algo, cuando para atender algo con cierta eficacia tiene que abandonar algo, ¿no? Y la tercera, la conductual, es simplemente una inhibición descriptiva. En muchos experimentos no sabemos el por qué ocurre como en el enmascaramiento lateral no tenemos claro el por qué. ¿No? Simplemente cuando nos refiramos a que hay un efecto inhibitorio conductual es simplemente que hay una prueba de que hay inhibición, un dato que apunta a la inhibición, o sea, una inhibición descriptiva, cuando no apuntemos a las causas, que muchas veces no podemos apuntar. Entonces vamos con el efecto Stroop y la consciente, que son los primeros y que tienen que ver con la práctica. En cualquier caso, o bien inhibimos una respuesta, una acción, o ignoramos cierta información y vamos a ver. Bueno, el efecto de instrucciones en la mayoría de los experimentos de atención los estamos utilizando. Decimos a la gente lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, ¿no? Y sabemos que funciona. Bueno, el Stroop es ignorar información relevante que se procesa normalmente de forma automática, que ocurre también en el efecto Simón, y luego veremos el de Stop y el de Stroop, que lo vimos en un experimento y lo hemos visto alguna vez, se supone que una habilidad que tenemos sobreaprendida, súper automatizada, es muy difícil de inhibir y esa es la habilidad lectora. Entonces, cuando tenemos que atender al color en el que están impresas las letras, nos perjudica el leerlas y no podemos evitar leerlas, ¿no? Ya vimos que si medimos el tiempo, latencia-respuesta en nombrar estos tres colores, es mucho más rápida que nombrar estos tres colores. El efecto Stroop visual. En la situación de información incongruente, el rendimiento es peor, tanto en rapidez como en porcentaje de aciertos, que una situación neutra, donde las letras que habría, ¿os acordáis del experimento que hicimos? Cuando los estímulos sean X. Un segundo. Vale. Vimos también que hay un Stroop numérico, que es el que vimos en el experimento, que aquí en el texto no lo nombra, pero podéis recordarlo. También un Stroop emocional, por ejemplo, las palabras que tienen un contenido emocional, no podemos evitar procesar ese contenido emocional y nos tardamos más en decir el color. Por ejemplo, si aquí pusiera, yo qué sé, muerte, decir el color de la palabra muerte o enfermedad, nos cuesta más que si la palabra es neutra, ¿no? Bueno, todas esas modalidades de Stroop lo que tienen en común es que hay una parte de la información inevitable que si es incongruente nos penaliza. El efecto espacial, cuando tenemos que decir si está la palabra a la izquierda o a la derecha o tenemos que leerla, mucho más fácil leerla. Entonces, como no podemos evitar leerla,
decir si esta palabra está a la izquierda o está a la derecha es mucho más fácil que aquí. Es decir, ¿dónde ha aparecido esta palabra? A la izquierda. ¿Dónde ha aparecido esta palabra? A la derecha. La posición espacial, la codificación de la posición espacial se ve influida por la lectura de una palabra que no deberíamos leer, deberíamos ignorar. Una propiedad importante es que es asimétrica, lo contrario no ocurre. Es decir, la tinta no perjudica la lectura, mientras que la lectura sí perjudica a la hora de decir el color de la tinta. Un segundo. Creo que este esquema... en efecto. Este esquema lo tenía... Pues yo lo subiré. Tiene un esquema mejor que este. Un esquema mejor que este. No sé dónde está. Yo lo subiré cuando lo encuentre. Bien, como más o menos el efecto... Aquí. Perdón, ahora lo voy a subir porque es mucho más clarito. A ver, un segundo. No está abierto. Estoy aquí con una cosa, perdón. Firmo el documento. Entonces, los problemas de la informática, los archivos, esas cosas que se nos mezclan. No les prestamos atención y se nos mezclan. Bueno, veis que la investigación de atención que vemos aquí es muy básica, pero en efecto es bastante, aclara bastantes cosas ya de partida, de procesos que todos los días nos ponemos en marcha porque se me ha olvidado esto, porque esto, bueno, es efectiva también. Bueno, hoy probablemente con esto acabemos ya. Sí, el siguiente día veremos, aquí está, este sí. El siguiente día seguiremos con este tema. Bueno, aquí está. Al principio decíamos que había resumido un poco mejor que la atención de seleccionar implica inhibir, pues el inconsciente o consciente, los procesos que hemos visto, y que todo esto forma parte de nuestra percepción de la realidad, de cómo procesamos la información, tan importante uno como el otro. La inhibición neurológica, suprimir o alterar conexiones, pues por ejemplo, los reflejos que hemos nombrado, y el enmascaramiento lateral, que es el efecto que hemos logrado hacerlos. Los otros dos tipos, la reactiva, que es cognitiva más que neuronal, y la conductual, que simplemente es ver los efectos. Bueno, y entramos aquí. Aquí lo que os he puesto es cuál es la parte que perjudica aquí. O sea, lo que no deberíamos hacer y hacemos, por lo tanto nos perjudica el rendimiento, es leer palabras. Eso quiere decir la X y el leer palabras. En el numérico, que es el que vimos en el experimento, aquí lo que perjudica el rendimiento, que no deberíamos hacer, o sea, que deberíamos inhibir y no podemos, es leer los números. Y en alguno más, el que os he nombrado, en la posición, aquí, en este caso, decir que esta palabra ha aparecido a la derecha del punto de fijación es mucho más fácil que decir que en este caso apareció a la izquierda, porque no podemos evitar leer palabras. La congruencia facilita la tarea, la incongruencia la perjudica, y hay asimetría en cuanto al tipo de información que entra o no entra, el tipo de información que puede o no puede hacer el efecto Stroop. Entonces, para ver a qué es debido, hay un experimento que podemos inhibir o no, y si podemos comprobar que esto ocurre o no. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, esto que hablamos de la congruencia, el que aparezca a la derecha, si yo le digo
en que tengo que dar una respuesta con un botón en vez de decir que ha aparecido a la parte izquierda, la respuesta es mecánica, no leer la palabra no me perjudica en este caso. Ahora, si tengo que responder donde indica la palabra, leer la palabra, que la mano se me va a la izquierda, responder a la derecha, que no es lo que no debería hacer, me perjudica. Esto lo veremos el próximo día otra vez, ¿no? Entonces, veremos las hipótesis. La lectura automatizada, pero esto se puede matizar. Cuando solo coloreamos una letra, en fin. Lo dejo aquí para no entrar en asuntos que no van a acabar. Y como podéis ver, el tema este es bastante, si lo habéis estudiado, veréis que tiene bastantes datos. Ahora bien, ahora estamos ya familiarizados con el tipo de experimento, el tipo de datos, y yo creo que es bastante comprensible, además muy específico. Cuando lo acabemos, si no la semana que viene, la siguiente, veremos la segunda tarea práctica, la segunda PEC, el experimento que está en inglés y que trata de en qué medida los distractores nos afectan incluso cuando la tarea no es de búsqueda, es simplemente de detección, ¿no? Bueno, lo veremos y continuaremos con las 5 sesiones que nos quedan, ahora 4, hasta el día del examen. Estamos ya a finales de abril, así que tenéis que ir avanzando y todas las dudas y eso ya sabéis, por correo, foro o aquí. Todos los jueves a las 5 hay una sesión de consultas, que si no podéis venir, podéis conectaros a una página Meet que tengo programada y que os mandé las claves, sigue siendo la misma. Al que quiera tener consultas, ojo que ahora os pueden surgir más dudas. Y si no, bueno, lo que vais resolviendo en los foros de la asignatura y demás, pues bien, y si no, sabéis, aquí estamos. Hasta la semana que viene.